La autofagia, un concepto que tiene mucho que ver con el ayuno intermitente. Yolanda. Bueno, la autofagia, que enseguida vamos a explicar de qué se trata, porque el ayuno intermitente se basa en eso. Pero es verdad que tiene mucho que ver con tradiciones ancestrales, porque, por ejemplo, Silvia, en la antigua Grecia se consideraba que ingerir demasiada comida favorecía la entrada demoníaca, y todo lo contrario en las grandes religiones monoteístas. Por ejemplo, los judíos en el Día del Perdón consumen menos comida porque consideran que están más receptivos hacia Dios y hacia el arrepentimiento. Los cristianos igual, en Cuaresma no se comía carne, o por lo menos los viernes, y los musulmanes sabemos que practican el Ramadán. Pero si tenemos que hablar de ayuno intermitente, podemos hablar de dos variedades. En primer lugar, el diario, el que podemos hacer. Por ejemplo, uno de ellos es el ayuno 12-12. ¿Esto qué significa? Pues que estamos 12 horas sin comer, que es un poco lo que hacen en el Ramadán, porque comen a la puesta del sol y pueden comer hasta que amanece. El ayuno 16-8, que quizás es el más habitual. No podemos comer durante 16 horas y en una franja de 8 horas pues ya veremos si conviene 2 o 3 comidas, algún refrigerio. El ayuno 18-6, que es un poco más restrictivo, solo tenemos una ventana de 6 horas para poder comer, y el ayuno 20-4, que es que durante 4 horas al día es el único momento en el que tenemos permitido ingerir alimentos. Es la dieta del guerrero, que le llaman, porque hay que estar bien armado para poder conseguir esto. Esto es un ayuno intermitente diario, pero para quien no tenga tanta fortaleza mental, podemos decirlo, o quien requiera un ayuno menos restrictivo, pues puede acudir al no diario. Pues días de ayuno puede ser alternos, un día sí, un día no, solamente 24 horas de vez en cuando, una vez a la semana, una vez al mes, con una comida al día y ya está, o un ayuno libre, es decir, cuando uno considere, pues dice, voy a limpiar mi cuerpo y hoy no como mucho ingiero líquidos. Pero lo que decíamos, Silvia, es que este ayuno está basado en la autofagia, y para explicarnos esto y muchas más cosas nos hemos traído a Cristina Yebra, que es nutricionista. Buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes. Y por cierto, muchas gracias, porque acabas de ser mamá de un bebé que tiene apenas un mes, así que gracias por el esfuerzo. ¿Qué es la autofagia? Pues la autofagia es un proceso biológico en el cual nuestro cuerpo lo que hace es eliminar las sustancias de desecho. Digamos que es como una limpieza natural que el cuerpo hace de esas células. ¿Por qué atrae tanto el ayuno intermitente? Porque claro, en principio dices, bueno, quiero comer aunque sea un poco, ¿no? Si estoy a dieta se llevaría mejor, así en teoría. ¿Por qué atrae tanto? Bueno, se ve también un poco como una salida un poco rápida a esa, generalmente, pérdida de peso, ¿no? Hay gente que lo utiliza como, vale, pues en lugar de reducirme las cantidades de comida, es más fácil quitarme alguna ingesta. Pero es verdad que esa autofagia puede mejorar el metabolismo, que puede ser beneficioso para la salud, en definitiva. Sí, tiene muchos beneficios, sobre todo puede mejorar mucho la sensibilidad a la insulina, puede también mejorar procesos digestivos, cardiovasculares, y favorece esa autofagia, que es muy importante para el cuerpo. La gente se acerca directamente a tu consulta y te pide, ¿no?, que le organices un ayuno intermitente, porque claro, tienen que ser personales, imagino, cada uno tendrá un cuerpo diferente. Claro, eso sería lo ideal, ¿no? Que todo el mundo acudiera a un profesional para que le pautara, pues, más o menos las ingestas que tiene que hacer en ese periodo de horas que decía Yolanda, que sean adecuadas, sobre todo en proteínas, porque es el nutriente más carente que tienen las personas que lo hacen. Quizás sería más adecuado hablar de personas que no pueden hacer ayuno intermitente. Por ejemplo, en tu caso, acabas de estar embarazada, 9 meses. No sé si una mujer embarazada, una persona con algún problema de salud, le puede beneficiar o perjudicar practicarlo. Claro, todo el mundo no debería de hacerlo. Por ejemplo, personas que tengan mala relación con la comida no deberían de hacerlo. Embarazadas o en periodo de lactancia tampoco se debería de realizar. Mala relación con la comida, ¿te refieres a trastornos alimentarios, por ejemplo, la bulimia, la anorexia? Eso es, o trastornos por atracón, porque si no luego se produce el efecto contrario. Imagino también que en un momento dado, claro, esto es para hacerlo durante un periodo de tiempo también marcado por un especialista, que no es ni para siempre ni una semana y lo dejamos. Bueno, claro, pero hay gente que lo hace continuamente, ¿eh? Sobre todo ayunos a lo mejor de 24 horas, como de forma crónica. Pero eso pasa factura.
Bueno, tiene muchos beneficios a nivel de salud, sobre todo salud digestiva. El ayuno que comentabas de 12 horas, para mí no es ni un ayuno, debería ser lo que todo el mundo haríamos o deberíamos de hacer, ¿no? Un descanso digestivo, mejor dicho, de regeneración celular, de que mi sistema digestivo descanse para que se pueda recuperar. Si todo el día estoy comiendo, mi cuerpo no descansa. Cristina, es que durante muchos años nos han dicho aquello de comer 5 veces al día y es verdad que hay personas que se quejan de que tienen unas digestiones muy pesadas. A lo mejor ese reposo viene mejor que el tema de las 5 comidas. Exacto. Es un problema que tenemos hoy en día, que son las patologías digestivas, y es un poco por eso, ¿no? Hacer demasiadas ingestas, muy desequilibradas, y el dejar que el cuerpo descanse como algo muy fisiológico, muy ancestral, tiene muchos beneficios en eso. Claro, Bueno, tiene beneficios si se hace bien. Claro. Si se hace mal, imagino que también puede ser complicado. Claro, porque puede tener muchas carencias, lo que decíamos, ¿no? Al quitar tanto abanico de horas de ingestas, si no aseguras bien los nutrientes que tienes que comer en esas horas, puede haber muchas carencias importantes, sobre todo lo que decíamos, proteínas o vitaminas o minerales. Tengo un conocido gran defensor del ayuno intermitente que decía, es que el cuerpo humano está diseñado para comer cuando se consigue la caza, Claro. ¿no? Que en el paleolítico uno comía cuando tenía comida, o sea que tan malo no debe ser así a priori. Bueno, si realmente revisamos un poco hacia atrás, hacían bastante bien las cosas nuestros abuelos, que ahora nos creemos un poco modernos, pero Mejor que nosotros. sí. Y una pregunta, acabas de decir que regula los niveles de insulina. ¿Esto significa que un ayuno intermitente pautado por un profesional le puede ayudar a un diabético, por ejemplo? Desde luego, sí. Lo que hace es un poco mejorar esa gestión de la insulina, por lo tanto, si eres mucho más sensible, requerirás menos insulina para mantener los niveles correctos. Oye, ¿qué se puede comer durante esas horas de... Bueno, tomar durante esas horas de ayuno? Porque es agua y poco más. Pues agua o bebidas sin azúcares, pues infusiones o cafés, por ejemplo, sería lo ideal. Y ya. Hidratarse correctamente, sí. ¿Y tú recomendarías, junto con el ayuno, practicar deporte? Pues depende del tipo de práctica deportiva. Eso es muy importante matizarlo. Si son prácticas deportivas de baja intensidad, sin ningún problema, pues caminar, hacer yoga, ir a pilates. Si metemos mucha intensidad o larga duración, lo que tenemos que hacer es pues planteárnoslo o estar muy preparados para ello. Bueno, pues para ampliar esta respuesta nos hemos ido a hablar con un entrenador personal y tenemos muchas dudas. Efectivamente, ¿se puede hacer deporte sin ayuno? ¿Le conviene a todos los deportistas practicarlo? Darío, con el ayuno intermitente, ¿practicar ejercicio? No es imprescindible, pero si queremos aprovecharnos de los beneficios que nos va a dar el ayuno intermitente, es muy recomendable combinarlo con ejercicio, sí. ¿El ejercicio debe practicarse en ayunas o justo después de comer? Nadie tiene problemas en entrenar en ayunas. Siempre hay que estar viendo cómo responde tu cuerpo. Entonces, si vas a hacer un ejercicio intensidad baja o unas actividades de musculación o de cardio, no hay ningún problema en entrenar ayunas. Un cardio suavecito pues puede ser andar un poquito rápido, en pendiente, algo de elíptica, trotar suave, todo lo que sea cardio muy suavecito, y alguna actividad de fuerza, pues puede ser una clase de gap, una clase de body pump, algo que no implique mucha resistencia. Si vas a aumentar la intensidad, quizá hay que hacer irte a ese ejercicio o pre o post comida. Pre para romper el ayuno con esa comida después, o post para tener ya esa energía de haber comido. Ya mucha resistencia nos iríamos a un entrenamiento de fuerza ya pautado en sala, ya yendo a intensidades altas, hablando de lo de ir cerquita del fallo, básicamente acercarte a esa última repetición en la cual no vas a poder hacer una más o iniciar el levantamiento. En función de nuestro objetivo con el ayuno, ¿qué ejercicio debemos priorizar? Bueno, pues nuestro objetivo es la pérdida de grasa. Habría que optar por priorizar la fuerza, combinado con un cardio suave si quieres, pero priorizar la fuerza para preservar esa masa muscular. Y si nuestro objetivo es, por ejemplo, aumentar la resistencia cardiovascular o la salud metabólica, podríamos darle un poquito más de protagonismo al cardio, pero siempre sin olvidarnos del ejercicio de fuerza, sobre todo por eso, de preservar la masa muscular. ¿La gente tiene en cuenta este tipo de cosas? ¿Esto te lo cuentan o lo hacen a escondidas de lo que les cuentas? Bueno, la gente suele ser sincera, ¿no? Cuando ya pagamos, vamos a un profesional, en este caso una clínica privada como la nuestra, pues la gente se involucra mucho más. Entonces ya cuando te toca el bolsillo
hay mucho más compromiso. Y una cuestión, a la hora de hablar de ayuno intermitente tiene que ser muy personalizado, es decir, ¿una mujer con menopausia puede comer lo mismo que una chica de 30 años o que un señor de 65? No, claro, evidentemente cada uno tiene unos requerimientos de nutrientes, ¿no? Una mujer en perimenopausia o menopausia tiene un requerimiento de proteína mucho mayor que, por ejemplo, pues una chica sedentaria que no lo necesite, ¿no? O un deportista que tendrá una ingesta mayor de carbohidratos. Hay que personalizar mucho los nutrientes en base a la actividad de cada uno y a la situación metabólica que tienen. Oye, ¿es más fácil no comer que comer poquito en algunas comidas? ¿Se lleva mejor? ¿Es más fácil? Bueno, depende para quién, ¿no? Yo creo que esto es un poco como todo, hay que personalizarlo mucho y cada uno le irá mejor una cosa u otra. Por eso hay tanto abanico de opciones como herramientas en la clínica. Otro caso que conozco, ya lo siento, pero es que es verdad que al final hemos traído este tema aquí porque mucha gente está practicando ayuno intermitente y una persona me dijo, yo es que cuando rompo el ayuno, es verdad que perdió mucho peso porque tenía bastante peso, dijo, puedo comer lo que quiera y se traía dulces a mansalva. Eso, digo, no sé si se podrá o no para perder peso, pero sano no parece. Bueno, claro. Es muy determinante lo que ingiramos en esa ventana de comidas. O sea, es lo que marca la diferencia de una pérdida de peso normal o una pérdida de peso con ayuno intermitente. De hecho, no está demostrado que el ayuno intermitente tenga mayor beneficio frente a una restricción calórica normal. Oye, cuando hablamos del ayuno intermitente, claro, muchos recordamos aquellas campañas de verano que hacía Carmen Sevilla en una clínica en Marbella muy conocida, en la que, claro, pues le iban dando vasitos con zumos y con cosas de estas. No dejaba de ser el ayuno intermitente, esto ha estado aquí toda la vida y antes lo que pasa es que estaba, digamos que, limitado a un sector de población que podía asumir el precio de todas estas clínicas. Claro, igual que el ayuno intermitente, hay otras muchas estrategias que tienen pues, un impacto grave en la salud, ¿no? Pues eso, que no es para todo el mundo, pero hay que tener en cuenta los riesgos. A ver, y leyendas que corren por las redes. Para romper el ayuno, ¿es mejor comerse una manzana o un torrezno? Torrezno, eso te lo digo yo, seguro. Pues probablemente te diría que un torrezno. Efectivamente, porque... Aunque tiene que ser un alimento de más fácil digestión, o sea, yo te diría, pues un alimento rico en proteínas, con grasas más saludables, pero... Un poquito de jamón... Eso es, pero mejor que una manzana que sube mucho más la insulina, el pico glucémico es mayor, mejor el torrezno, un alimento graso, pero de calidad y saludable, no vamos a dejar. A la hora de pasarse dices, me lo paso por un poco... o ya que me paso del todo y me quito las ganas. Claro, pero yo pongo el ejemplo siempre de un coche, ¿no? Imagínate que vas por la carretera conduciendo y pinchas una rueda. Sí. A todos nos puede pasar, pero que tú te bajes y la repares y no pasa nada y seguimos, a que bajes y pinches el resto de ruedas, hay mucha diferencia. Pues yo creo que esto es un poco lo mismo. Todo cuenta, el cuerpo, esto es como una tarjeta de crédito. A final de mes pasa el recibo. Y el ayuno intermitente en las variedades que lo hemos visto, o diario por horas, o un día sí y un día no, ¿tiene que venir para quedarse? ¿Se tiene que instalar como un hábito de vida o debe ser algo temporal? Bueno, pues depende de cada persona. Habrá quien que por su horario, trabajo, rutinas, no le cueste nada a lo mejor hacer un ayuno de 12-12, que es lo que te decía antes, es el que deberíamos hacer todo el mundo. Pero habrá gente que le vaya fatal o le genere mucha más ansiedad solamente el hecho de pensar que durante X horas no puedo comer. Oye, también se ha visto en redes, en algún caso, gente que dice que lo aplica para toda la familia. Claro, yo me imagino en esa familia, si hay niños, compatibilizar esto con el crecimiento, ¿es bueno, es malo? No tiene por qué ser malo. Muchas veces obligamos a los pequeños a desayunar a veces cuando no quieren desayunar y forzamos esas ingestas y lo que hacemos es que pierdan esa señal de saciedad o de hambre que los niños la tienen muy marcada. ¿Y en algún caso que has pautado un ayuno intermitente, Cristina, se te ha desesperado la persona por impaciencia, porque no podía contenerse? Se desesperan, pero yo creo que es un poco más por cómo se ajusta la expectativa, ¿no? Lo que esperan, a lo mejor piensan que va a ser mucho más fácil, pero aumenta la ansiedad de pensar lo que decíamos, ¿no? No puedo comer, y entonces solo falta que algo te lo prohíban para que vayamos a eso. No nos entra en la cabeza que los milagros no existen ni con ayuno intermitente ni con otra cosa, que es constancia. Vamos a saludar a Albert Dalós, es psicólogo deportivo, que es de la cantera del Casademont y del Fútbol Club Utebo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le recomendarías el ayuno intermitente a un deportista de élite? A ver, depende de cada situación. Como ha dicho mi compañera nutricionista, es un estilo en la alimentación
tiene que estar muy bien controlado y también en casos de pertenecer jugadores a clubes tienen que estar consensuados con el club tiene que conocerlo, obviamente. Albert, en el caso de una persona que llega a tu consulta y te diga, me han pautado ayuno intermitente, tú eres psicólogo, ¿qué trucos, si es que hay algún truco o qué manera de pensamiento nos puede servir para que nos adhiramos a ese nuevo hábito de vida? Yo soy muy partidario de la planificación, que la persona que le hayan pautado un ayuno intermitente haga una planificación diferenciada en objetivos a corto, medio y largo plazo. Y aparte, muy importante, eso fomentaría la motivación, pero tenemos que conocer los costes que tendremos, sobre todo a corto plazo, para luego tener beneficios a largo plazo. De esa manera afrontaremos el ayuno sabiendo tanto los pros como los contras. Hay que ir replanteando el ayuno intermitente a medida que vamos viendo o no viendo resultados. Hay que recalcular ruta. Sí, los objetivos deben estar ahí, deben tener cierta rigidez, pero siempre tienen que tener una parte de flexibilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a programar los objetivos en base a cómo estamos y al principio es muy importante que sean alcanzables, realistas, y conforme vayamos avanzando los pongamos más exigentes, pero a veces podemos pasarnos de exigencia y no pasa nada por poner un objetivo en medio que sea alcanzable y así fomentar otra vez nuestra motivación. Existe algo que se llama el hambre emocional, ¿no? Hay veces que la ansiedad hace que tendamos a comer más, bueno, que nos resulte un poco más difícil contenernos. ¿Hay algún salvavidas al que podamos agarrarnos en medio de esa tormenta, Albert, como psicólogo? A ver, el primer salvavidas es la prevención, y en la prevención está conocer toda la información y los costes, como he dicho antes, de lo que vamos a afrontar. En momentos puntuales sí que es verdad que puede haber técnicas más específicas como son la relajación, estilos de respiración o relajación muscular progresiva o incluso estrategias de evitación, como podría ser una tan simple como es la distracción. Pues Albert, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias. A ti. Gracias. Bueno, Cristina, a modo de resumen, ¿cómo podemos resumir todo esto? Bueno, pues tener en cuenta que el ayuno intermitente es una estrategia y una herramienta más para la pérdida de peso o también para mejorar la salud, tanto digestiva como corporal en general, porque mejora mucho el envejecimiento.